Buenos días, siendo las 10 en punto de la mañana del viernes 9 de noviembre de 2018, damos inicio a la sesión en línea número 2 del curso virtual del SENA, Costos y Presupuestos para Edificaciones 1, Generalidades. Al igual que en la primera sesión que tuvo lugar la semana pasada, lo primero que les solicito, y antes de darles el saludo formal, por favor me confirmen si están recibiendo bien el audio. Lo pueden hacer a través de dos alternativas. Una con el checklist, que es el chulito verde, que está encima de sus nombres. O si no, con la palabra sí en la barra de escritura inferior. Correcto. Desde que una persona por lo menos me esté confirmando, ya varios lo están haciendo, quiere decir que está correcta la emisión. Si alguno tiene inconvenientes, por favor, recurre al asistente de audio, que es un pequeño icono rojo que está en la parte superior. Y se demora por ahí unos 30 segundos en ajustar su audio. Les agradezco también que me escriban en la barra inferior el número de curso al cual pertenecen. Bueno, procederemos de una vez a mirar la agenda del día. Una vez les brindé mi más cordial saludo a esta sesión, vamos a hacer unas recomendaciones que ya en esta instancia van a aparecer son unas reiteraciones de algunas o muchas de las que ya hicimos en la semana pasada y que se han venido haciendo durante el desarrollo del curso desde el primer día. Pero es importante reconfirmarlas y repetirlas porque todavía hay algunos compañeros que han hecho caso omiso de ellas y no las han atendido. Lo primero, cuando ingresen a la plataforma, antes de que vayan a formular inquietudes o dudas al respecto, lo primero es que revisen todos los botones, todos los títulos del menú, que son los que encuentran en la parte izquierda, en letras blancas sobre fondo azul oscuro. En todos esos títulos ustedes encuentran lo que necesitan para el desarrollo del curso: las actividades, los foros de discusión, la información del instructor, todo, el acceso a las sesiones en línea. Obviamente pueden surgir algunas inquietudes después de que ustedes hagan esa revisión, y si se llegan a presentar, precisamente para eso están el instructor y todos los medios disponibles que se dejaron de comunicación, como son estas sesiones en línea, que son interactivas y en tiempo real, o sea, son sincrónicas. También el celular, WhatsApp, el correo electrónico, la mensajería interna, el foro de dudas e inquietudes. Pero por favor, las recomendaciones, revisen eso. Todavía me siguen enviando correos a algunas personas, no muchas, en donde dicen: no tengo ni idea de qué hay que hacer, no encuentro el curso, no sé dónde están las cosas. Pero esa persona que me dice eso, muy seguramente no ha revisado ni siquiera un título del menú del curso, ni los anuncios, ni nada, porque si lo hubiera hecho no tendría un panorama como tan incierto o tan oscuro sobre lo que hay que hacer. La segunda recomendación es que por favor envíen el documento de identidad. Quiero hacer un punto de aclaración sobre esto. Esto no es un requisito del instructor, no es un capricho del instructor, ni siquiera es para el instructor. El SENA, a través de su Dirección General Nacional, expidió una circular con fecha 30 de mayo de 2018, de este año, en la cual, además de que la gente o los aprendices aprueben los requisitos académicos de estos cursos, para que la oficina de registro académico les pueda generar y expedir su certificado de aprobación, es necesario que para todos y cada uno de los cursos que hagan, así han hecho 100 cursos, un curso o ninguno, para cada curso adjunten el documento de identidad. Y lo digo por una razón. Hay una persona en estos cursos actualmente, no voy a citar el nombre por discreción y respeto hacia esa persona, pero hay una persona que se ha molestado al máximo y ha escrito unos correos en un lenguaje inapropiado, desobligante y prácticamente irrespetuoso, molesto por esta situación, diciendo que ha hecho muchos cursos y que es sospechoso e intrigante y muy raro qué piensan hacer con el documento de él, el SENA, o será el instructor o en registro académico, no sé, que porque él nunca le han pedido eso.
esa es la actitud de esa persona, pues que obviamente ya está bordeando los límites de la descortesía, por decirlo menos. Y al respecto lo que quiero decirles es que los instructores y los aprendices lo único que tenemos que hacer es acatar estrictamente las disposiciones que el SENA tiene para estos cursos virtuales. Es como todo, cuando uno no está de acuerdo con los requisitos de una entidad o de un club o de algún gremio, pues simplemente no pertenece a ese gremio. Pero si uno se inscribe a un curso de estos, pues debe estar acatando con respeto y con propiedad, con diligencia, los requisitos que el SENA establece para este tipo de acciones de formación. Quería hacer esa salvedad porque para algunas personas, otras personas en algún otro curso hace unos meses me manifestaban la misma inquietud, pero de una forma con bastante educación, altura y con mucho respeto, diciéndome que ellos ya habían hecho otros cursos y que no les habían pedido eso. Entonces se les explicó, se les adjuntó la resolución y lo entendieron perfectamente. Igual el caso de que hay unas personas que me han dicho, no, pero es que yo hice un curso el mes pasado y ya envié la cédula. No interesa, hay que enviarlo para cada curso porque cada curso genera un certificado independiente y requieren de esa documentación de soporte. Igual pues, para los extranjeros, la circular dice que deben acreditar vinculación con Colombia. Además esta es una cuestión de pronto que ha incomodado a algunas personas, ciudadanos de fuera de Colombia, fuera del país, o sea, no residentes, sino nacidos en otro país con otra nacionalidad, que antes habían accedido a la oferta virtual del CNE y se habían certificado, pero ahora si no acreditan vinculación con Colombia mediante una cédula de extranjería expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante un permiso de permanencia temporal expedido por Migración Colombia, una visa de trabajo, una visa de estudio, algo que los vincule directa y efectivamente con Colombia, pues no podrán ser certificados. Es más, la orden, la indicación de parte del SENA es que los instructores al final del curso, quien no tenga cumplido ese requisito, así haya aprobado las actividades académicas, en los ISOs evaluativos uno le dé desaprobado, para que no se genere un conflicto allá en registro académico y quede una persona aprobada, pero que no se puede certificar. Entonces, la instrucción que tenemos es esa, que se desapruebe a la persona que no cumple con el requisito al final del curso, bien sea nacional o extranjero. Otra recomendación, que sería más bien como una aclaración, es los foros de discusión temáticos, específicamente, que son 3 actividades calificables, una en la semana 1 que es el foro tema 1, en la semana 2 que estamos cursando el foro tema 2 y en la próxima semana el foro tema 3. Esas son actividades, como le digo, calificables, obligatorias, son actividades académicas y son muy diferentes a esta sesión en línea. Las sesiones en línea no son los mismos foros. Estas sesiones como la que estamos en este momento no son obligatorias, no son calificables, no es una actividad académica, es un espacio de interacción entre los aprendices y el instructor para aclaración de dudas, para explicación de los temas, para explicación de las actividades académicas a realizar, pero no son los mismos foros, porque hay gente que me dice, pero profe, en curso es que yo participé en los foros y perdí el curso. No, hay personas que ingresaron a estas sesiones y creyeron equivocadamente que estaban participando en los foros. Estas sesiones en línea no son los mismos foros. Los foros temáticos, como les digo, los encuentran en el título del menú del curso, foros de discusión. Ahí está la explicación de lo que hay que hacer. Hay unas preguntas concretas, muy sencillas, que hay que responder en cada foro, y ustedes dejan su aporte, el instructor lo retroalimenta y lo evalúa. Pero tengamos cuidado con eso porque me han pasado unos 2 o 3 casos en los últimos meses de personas que han tenido esa confusión, a pesar de que se está explicando reiteradamente que no es lo mismo. Entonces, por favor, los foros temáticos sí son obligatorios y son muy diferentes a estas sesiones en línea. En este momento vamos a dar lugar a un espacio para preguntas, bien sea el manejo de la plataforma, de sus actividades, de la forma de envío, de algún inconveniente que han tenido, de la temática del curso, de cualquier cosa relacionada con el desarrollo de este curso. Este es el momento inicial para que hagan esas preguntas
al final tendremos otro espacio para preguntas e inquietudes que muy seguramente van a ustedes formular de acuerdo a la explicación de la unidad temática de esta semana, ya preguntas más académicas. Pero en este momento cualquier pregunta cabe y es viable, entonces quedo atento a partir del momento para que ustedes la formulen si bien entienden hacerlo. Esperaré un minuto y si no proseguiré con la agenda del día. Lo pueden hacer por el micrófono levantando la mano o lo pueden hacer escribiendo en la barra inferior. De una manera rápida les solicito para que no generemos pausas excesivas en esta sesión que van a reproducir posteriormente ustedes mismos y sus compañeros. Bueno, parece que no hay inquietudes por el momento. La otra recomendación que les quiero hacer y es más bien como un aviso es, como estamos en Colombia y más en la ciudad en que yo soy, que es en Ibagué, que aquí se va la luz 5 veces al día, si en algún momento se llega a bloquear la sesión es porque se fue el fluido eléctrico. Por favor, en ese caso, si llega a pasar eso, esperan y si retorna la luz, esperan unos 5 o 10 minutos y si retorna rápidamente se volverá. No ha sucedido todavía, pero es posible que algo así pase y es bueno que ustedes sepan que no es que yo los dejé a ustedes aquí abandonados en la sala, sino que se fue la luz y por ende pues la conectividad a internet. Entonces eso sería, no hay preguntas, entonces vamos a proseguir con la agenda del día, que sería contextualizar la unidad temática 2, la unidad correspondiente a esa semana 2, semana académica 2 del curso, cuyo título es Costos en la construcción de edificaciones. Si ustedes revisan el material de formación del curso, van a encontrar que está enfocado con 3 estructuras: estructura tradicional, estructura según el origen y estructura combinada. Pero antes de entrar en detalle, vamos a hacer una pequeña introducción sobre el tema de costos en la construcción. Entonces, cuando nosotros ya definimos, como vimos la semana pasada, qué tipo de proyecto vamos a hacer, ¿sí? Cuál es y qué es viable, lo primero que se le viene a la mano es como cuando uno entra al supermercado, o sea, revisarse el bolsillo para ver si lo que tengo me alcanza. Pero para saber si me alcanza necesito saber cuánto me vale lo que yo voy a comprar. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Yo necesito determinar cuánto me vale el proyecto para poder proveer todos los recursos financieros especialmente y también obviamente técnicos, humanos, logísticos, operativos para abordar ese proyecto. Entonces, en la semana pasada veíamos que tiene una etapa de planificación o de concepción en la cual pues se van a hacer unos estudios preliminares, unos estudios de factibilidad, prediseños y diseños de los proyectos, algunos estudios complementarios como pueden ser jurídicos, financieros, tributarios, reglamentarios, de uso del suelo, bueno, todo tipo de estudios preliminares. Todos esos estudios más la consultoría, que es determinante, nos va a dar los elementos para poder hacer una determinación con una precisión adecuada del costo final, o sea, del presupuesto que vale ejecutar ese proyecto. Entonces, hay dos temas concretos que son ejecutar las actividades constructivas, vale un dinero, y administrar todo ese proceso, o sea, toda la parte administrativa. Entonces, la parte constructiva netamente está contemplada en los costos directos, que vamos a ver ahora qué son. Y la parte administrativa en los costos indirectos, llamados A y U, y que son motivo del nivel 3 de estos cursos, que se llama costos indirectos, porque el nivel 1 es este de generalidades, el nivel 2 costos directos, el nivel 3 costos indirectos. Y como les decía también en la sesión pasada, el nivel 4 es el ensamble de los 3 primeros cursos y se llama elaboración del presupuesto de obra. ¿Qué es el costo?
de un bien o un servicio, es lo que vale lo que hay que invertir para obtener o producir ese recurso o ese bien. Entonces, desde esa óptica es importante que podamos identificar y clasificar los diferentes costos que se presentan en un proyecto de construcción, concretamente en uno de edificación, que es el que nos ocupa en el presente curso. Como les comentaba, con la consultoría, o sea, los diseños, planos, especificaciones, pues yo puedo determinar los parámetros que me van a dar lugar a hacer los análisis de precios unitarios, que son los que finalmente me van a permitir obtener el valor unitario de cada actividad constructiva del proyecto o de cada ítem. Es decir, aquí estoy analizando el aspecto físico del proyecto, el aspecto de ejecución del proyecto, las actividades de obra, los ítems. El entorno, veíamos en la semana pasada, que es muy importante porque si bien no es un factor intrínseco, no es interno al proyecto, no es directo, también incide en el presupuesto y en el costo de las actividades. Por ejemplo, el acceso a algunos sitios de obra es dificultoso, entonces eso puede incrementar el valor de los materiales, el valor del transporte de los equipos, del personal. Entonces hay muchas situaciones que ya pues, no vamos en este momento a repetir, que vimos la semana pasada, pero que son exógenos, o que son del entorno, y que pueden también de una manera u otra afectar mi presupuesto. Organizar la obra. Organizar la obra es toda la parte administrativa, como les decía, logística operativa, y toda esa estructura va a tener unos costos de funcionamiento, de salarios, de operación, ¿sí? De materiales para la operación. Materiales me refiero a administrativos como papelería, computadores, celulares, pago de servicios públicos, bueno, todo ese tipo de cuestiones exógenas que hacen parte de la organización de la obra. Hay algunos aspectos que veíamos también la semana pasada que son de carácter macroeconómico, que pueden incidir en el precio de algunos insumos, también factores locales, comerciales. Todo ese tipo de cosas tenemos que identificarlas, como les decía, y ponderarlas y evaluarlas, precisarlas económicamente, cuánto valen. En este curso no vamos a evaluarlas económicamente, porque este curso es de primer nivel, es de generalidades, pero sí vamos a saber identificarlas para que en un siguiente curso sepamos cuáles son costos directos, cuáles son costos indirectos y cómo evaluar cada uno de esos aspectos. Pero para poder saber eso hay que identificarlos, saber clasificarlos y saber cuáles son unos y cuáles son otros. Entonces, una vez hecha esta introducción, pues vamos a entrar un poquitico más en detalle y vamos a hacer una clasificación de los costos de acuerdo a lo que vemos en la diapositiva, que son unas estructuras que propone la teoría de costos en construcción y concretamente la cartilla o material de formación del curso. Entonces tenemos en primer lugar la estructura tradicional o comercial. Como su mismo nombre lo dice, que sugiere, es la que más usamos, es la tradicional, es la que comercialmente se usa en nuestro medio y creo que en general en el mundo. Bajo esta estructura se orienta la clasificación de costos de acuerdo a la influencia que cada uno de esos costos tengan en el presupuesto final. Entonces nos va a determinar tres clasificaciones: costos directos, costos indirectos y el valor del lote. En esta estructura, entonces, vamos a definir qué es un costo directo. Hay varias formas de definirlo. Vamos a decir las principales. Lo principal, y perdón la redundancia, es que esos costos sean proporcionales al tamaño de la obra, es decir, que crezcan en la medida que aumenta el tamaño del proyecto o magnitud del proyecto o de la obra. Es decir,
un costo directo tiene que cumplir esa característica. Si yo tengo un edificio de 30 pisos y tengo una casa de un piso, pues un costo directo tendrá que crecer en la medida que ese edificio es más grande que la casa. Esa es una característica que debe cumplir, no es la única. Otra característica es que tenga una relación directa, específica, con los insumos que se requieren para producir un ítem, una actividad de obra específica, o que sean derivados de ella. Me explico. El cemento no es una actividad constructiva, pero es un insumo que se requiere para muchas actividades constructivas. La actividad constructiva podría ser construcción de vigas aéreas perimetrales con determinada especificación. Ese es un ítem que es un costo directo. Pero los insumos que tiene ese ítem, como el cemento, como los agregados pétreos, el acero de refuerzo, la mano de obra requerida para poder hacer un metro lineal de esa viga, todo eso, los equipos como mezcladora, vibrador, regla vibratoria, lo que sea, todo eso son parte de ese ítem y por tanto serán costos directos. Entonces, que tengan relación directa o que se deriven de la labor de una ejecución. Y en este deriven, podemos hacer un ejemplo específico. Los lubricantes que requiere determinado vehículo, normalmente es un gastos administrativos, son gastos generales y por ende se consideran como costos indirectos. Pero, si esos insumos, lubricantes, llamémoslo, combustibles, son para un equipo, vehículo o máquina que va a hacer una actividad específica de obra, será un costo directo. Ejemplo concreto, los lubricantes y combustibles que usa una retroexcavadora para hacer la actividad de excavación en material común a 2 metros de profundidad, por eso es algo que se llama ítem. Todos esos insumos que consuma esa maquinaria destinadas a esa actividad específica de obra serán costos directos porque son parte de la actividad, son derivados de esa actividad. Mientras que si esos lubricantes y combustibles son para un equipo como por ejemplo el furgón que transporta todos los días los materiales, la madera, el cemento, cualquier tipo de acabado, el enchape, bueno, el ladrillo, el camioncito que se tiene en la obra para llevar y traer materiales todo el día, ese consumo de combustibles, lubricantes e insumos será un costo indirecto porque no es asignable a una labor específica de obra y esa es la tercera característica que debe cumplir, que sea asignable a una labor constructiva específica o ítem. Entonces el furgón está destinado para actividades múltiples en la obra, hasta para sacar trasteos, escombros, cosas, o sea, para muchas razones y no para una actividad en específica, mientras que la retroexcavadora es para eso, para excavar, o el bulldozer, o la plumagrúa es para izar los elementos, las vigas, a los de diferentes niveles del proyecto. Ahora, si la plumagrúa se usa para múltiples actividades, ya los insumos no serán tampoco un costo directo, sino serían indirectos. Pero si yo uso la plumagrúa solamente para izar las vigas aéreas perimetrales, esos insumos serán costos directos. Entonces, hay que mirar esa característica, que se cumpla, que sea asignable a una actividad específica de obra o a varias actividades específicas de obra y no en general al proyecto. Pero la forma más clara de definir un costo directo es que tenga 3 insumos: materiales, mano de obra y equipo o herramientas para poder ejecutar esa actividad. Deben cumplirse al menos 2 de esas características de esos insumos, que tenga, por decir algo, materiales y mano de obra o equipo y mano de obra, porque hay actividades que no tienen, por ejemplo, material. Por ejemplo, la excavación es un costo directo, todo lo que surja o se derive de la excavación, y sin embargo la excavación no tiene material, solo tiene mano de obra y equipo, y sin embargo es un costo directo. Entonces, hay actividades que no tienen sino 2 de los 3 ingredientes,
y siguen siendo costos directos. Ahora vamos a ver adelante por qué el lote no es un costo directo. Porque hay gente que lo tiene como, porque dicen que es que eso incide en el valor del proyecto. Claro, una cosa es que incide en el valor del proyecto y otra cosa es que sea un costo directo, y ahora vamos a explicar cuando lleguemos a ese punto. ¿Qué otros costos serían directos? Todas las obras preliminares, instalaciones provisionales de servicios públicos, vías de acceso a la obra, acometida eléctrica provisional, acometida hidráulica provisional, servicios sanitarios, construcción de ellos para los obreros, oficinas de ventas en la obra, campamentos, bodegas y almacenes dentro de la obra, cerramientos, obras de protección, señalización, todo ese tipo de actividades preliminares son costos directos también. Y otros más serían los subcontratos de obra. En obras de edificación hay algunas actividades que se subcontratan, por ejemplo, la pintura, la ornamentación, la carpintería de madera, los vidrios, ese tipo de cosas usualmente se subcontratan. Esos subcontratos serán costos directos, el subcontrato de pintura como tal, total. Ya internamente ese subcontratista analizará internamente cuáles son sus costos directos e indirectos, pero para nosotros a nivel general del proyecto, todos esos subcontratos serán parte de los costos directos. Bueno, una vez ya ilustramos exhaustivamente lo que es un costo directo, miremos cuáles son los indirectos. Yo diría, hay muchas formas o algunas formas de definirlos, pero yo diría que son todos los que no son directos. Todo lo que no sea directo es indirecto, así de sencillo, con excepción del valor del lote, que se le da un tratamiento independiente. Entonces, lo que no sea ni lote, ni costo directo, todo lo demás, absolutamente todo, es indirecto. Pero ahora miremos cuáles son las características que deben cumplir. La primera definición que hicimos fue por sustracción de materia, pero ya por sus características, la primera que debe cumplir es que sean proporcionales al tiempo de ejecución del proyecto. Y vamos a hacerlo con un ejemplo concreto. Las pólizas, garantías o seguros para un proyecto de edificación o de construcción van a crecer en valor en la medida en que haya más tiempo que garantizar. No es lo mismo garantizar digamos, la seguridad laboral, los daños a terceros, los diferentes seguros, bueno, de estabilidad y todo, calidad. No es lo mismo para una construcción que dura 2 años que para una construcción que dura 45 días. Porque las pólizas tienen dos connotaciones para el cobro de su prima. Una es la duración y otra es el valor asegurado. Entonces, si yo aseguro una obra que vale 1.000 millones de pesos, la aseguro por un mes, no es lo mismo que si la aseguro y dura 10 o 12 o 14 meses ese cubrimiento o esa cobertura del seguro. Entonces, la primera característica que se da para un costo indirecto es que sea proporcional al tiempo de ejecución del proyecto. La segunda es que no sea claramente asignable a un ítem de obra, a una actividad constructiva específica. O que siendo asignable sea muy tediosa o difícilmente evaluable. Vamos a hacerlo también con un ejemplo concreto. Y para algunos puede resultar de pronto extremo el ejemplo, pero es una forma de hacerlo. El papel higiénico que se consume en un proyecto de edificación, alguien podría decir, hilar muy delgado y decir que lo tiene analizado y que los pañetadores, como ellos están a la intemperie, a ellos les dan más ganas de ir al baño y van a consumir más papel higiénico y medirles el papel higiénico que gastan para la actividad pañete, ¿sí? Pero que en cambio los excavadores, ellos gastan menos papel porque se deshidratan y no, bueno, por cualquier razón, y podrían ser una evaluación tediosa de eso, pero tocaría entrar y ponerle en la puerta del baño un medidor de papel a ver cuánto consume cada uno, ¿sí? Y sería muy tedioso, aunque no podría ser asignable. Con ese ejemplo extremo, me voy a que tiene que ser fácilmente asignable a una actividad constructiva, ese costo. Si no es claramente asignable o es muy tediosa su evaluación, es un costo indirecto.
Todos los gastos generales, gastos administrativos, papelería, pago de servicios públicos. Y cuando digo pago de servicios públicos, me refiero tanto a la matrícula de suscripción del servicio público inicial como al pago mensual del consumo, ¿sí? Otra cosa es la construcción del servicio público. Esa construcción será un costo directo, pero el pago de la matrícula, de afiliarse a la empresa de servicios públicos, más el consumo mensual es un costo indirecto. Todos los gastos generales, consumo de papelería, de insumos para oficina, lápices, de, como les decía, pago de celulares, combustible para el carro que transporta el personal, todo ese tipo de cosas, botiquín, el café para la señora de servicios generales, aguas aromáticas, todos esos tipos de gastos generales son costos indirectos, porque se les da una característica, que no son, además de que no son asignables a una actividad específica de obra, no son identificables como una unidad de obra. Yo no puedo identificar como una unidad de obra las aguas aromáticas que consumen las señoras de servicios generales para servirle al personal. Eso no es para... Podríamos hablar de lo mismo del papel, podríamos decir que los de pintura toman más café y que los de ornamentación toman más agua aromática, pero pues eso no sería fácilmente evaluable. Todos los salarios, honorarios, por concepto de diseños, planos, asesorías, estudios, visitas técnicas, interventoría, ¿sí? Vigilancia, supervisión, todo honorario y salario es un costo indirecto porque es un gasto administrativo. Y aquí hay que hacer una salvedad entre lo que es, y una diferenciación clara entre lo que es un salario y lo que es mano de obra. Salario es lo que corresponde a la nómina, lo que yo pago por hora, por semana, por quincena a un personal de obra, bien sea técnico o de ejecución de obra o administrativo. Entonces, todos esos salarios honorarios son costos indirectos. Pero mano de obra se refiere específicamente al insumo que es parte del análisis de peso unitario de una actividad específica. Me explico. Tomemos el mismo caso de las vigas. Para yo producir un metro lineal o un metro cúbico, si se quiere, de viga en concreto, requiero de el material, requiero de los equipos, que sería la mezcladora, puede ser, o un vibrador, y de la mano de obra. Pero esa mano de obra no va a ser el salario que yo le pago al oficial y al ayudante o a la cuadrilla que me ejecuta esa labor. Esa mano de obra va a ser la equivalencia proporcional que se obtiene a partir de ese salario de la cuadrilla de lo que me valdría ejecutar ese metro lineal o metro cúbico de viga, por decir algo. Puede valer a 20.000 pesos el metro lineal de viga. Eso es muy diferente a decir que yo le pago un salario de 42.000 pesos día al ayudante, incluido prestaciones. A partir de esos 42.000 yo obtengo, con un análisis de precio unitario, con un análisis de rendimientos y de todo, obtengo ese valor de mano de obra como insumo. Esa mano de obra como insumo de la actividad constructiva es un costo directo, pero el salario que se le paga al trabajador es un gasto administrativo y por tanto un costo indirecto. Al igual pasa con los equipos. Los equipos y herramientas, cuando yo los adquiero para la empresa, los compro la mezcladora, ese valor de adquisición es un costo indirecto porque es un gasto general o un gasto administrativo cuando yo la compré. Pero igual a través de los rendimientos de ese equipo yo puedo determinar cuánto me vale por metro cúbico o por metro lineal esa mezcladora. Entonces yo llego a determinar que la mezcladora me vale, por decir algo, me vale 35.000 pesos por metro cúbico de producción y concreto. Eso es muy diferente al valor que yo pagué por ella de 7 millones de pesos, que sí sería un gasto administrativo para el proyecto. Pero el insumo, mezcladora con equipo de herramienta, es un costo directo, o sea, los 35.000 pesos por metro cúbico de viga. Pero el costo de adquisición es un costo indirecto. Valor del lote o terreno. En edificaciones pues llamamos lote, ¿no? Pero como esto es aplicable a cualquier ámbito de la construcción, a todo tipo de proyecto, acueducto, alcantarillado, centrales hidroeléctricas, puentes, vías, lo que se quiera, también llamamos terreno. ¿Por
porque a veces no es un lote, sino es un terreno de manera lineal. Por ejemplo, cuando es una conducción eléctrica o cuando es una tubería de acueducto, alcantarillado, de gas, pues va a ser un terreno y no un lote. Igual, el concepto es el mismo. Este lote veíamos la vez pasada que eso depende mucho de su entorno, de la localización, del estrato, del uso del suelo, de las amenazas que lo puedan circundar, de ese entorno. Bueno, ese es el valor del lote. Pero el lote, si analizamos en la estructura tradicional y en las otras dos que vamos a mirar, el lote no es ni un costo directo ni un costo indirecto. ¿Por qué no es un costo directo? Porque no tiene ninguno de los ingredientes, no tiene ni mano de obra, ni equipo, ni materiales. No puede ser un costo directo. ¿Por qué no es un costo indirecto? Porque no es administrativo. El costo del lote es una inversión que yo hago en un inmueble, en un bien inmueble, que obviamente me va a generar incidencia significativa en el valor final del proyecto. De hecho, cuando yo construyo un edificio de apartamentos o de oficinas, lo que sea, pues el valor del lote va a tener que ver bastante no solo en el precio final de ese proyecto, sino en el precio de venta, porque va a tener que cargársele a el metro cuadrado por concepto de lo construido y por concepto de lote para poder llegar a determinar un valor por metro cuadrado no solo de ejecución, sino de venta. Entonces, el lote, por eso, no es un costo directo ni indirecto, está íntimamente ligado al proyecto, claro, pero hay que darle un tratamiento diferente, particular, específico e independiente. Entonces, por favor, algunos ya se han adelantado a enviar el trabajo muy juicioso, el trabajo de la semana 2, y han incurrido en esa inconsistencia conceptual de clasificar el lote como un costo directo y no lo es. La segunda estructura es la estructura según el origen. En esta, los costos se clasifican según el origen, pero más que todo según la forma de cálculo. Como vamos a ver, o ustedes pueden ver en el material de estudio del curso, en el organigrama, o en el, digamos, la estructura, en el mapa organizacional de esa estructura de costos, tenemos también aparte el costo del lote. Pero en vez de llamar costos directos, los llaman costos de obra, y en vez de llamar los costos indirectos, los llaman costos fuera de obra. Pero básicamente es lo mismo. Cambia un poco la nomenclatura. En los costos fuera de obra tendremos todos los costos indirectos. La única diferencia sustancial con la estructura de costos tradicional, en esta estructura de segundo el origen, es que entre los costos de obra, que antes eran solamente los directos, aquí vamos a tener los costos administrativos de la obra, los que tienen que ver con la administración durante la ejecución. No los honorarios, no los impuestos, no los jurídicos, no los financieros, sino los netamente de la administración de la obra. Entonces, ahí en esa estructura sí podríamos tener los salarios del personal. Esa estructura no es muy usada. La que se usa es la tradicional o comercial, pero sin embargo, como existe, pues es bueno que ustedes la conozcan, para que tengan claras las diferencias. Ahora, también tenemos una estructura que se llama la combinada. La combinada, en esa ya los costos se clasifican teniendo en cuenta tanto el origen como la incidencia en el valor de la edificación. O sea, es como una mezcla de las dos primeras estructuras. En esta se van a llamar los costos de construcción, que considera todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas, ¿sí? Y también los gastos generales de la estructura anterior. Entonces, además de los gastos administrativos, también los gastos generales, y los llaman costos de construcción. Es muy parecida a la estructura según el origen, pero en vez de llamar costos dentro de obra, los llaman costos de construcción, y en vez de llamar costos fuera de obra, los llaman costos indirectos del proyecto, como se llamaban en la primera estructura. Finalmente, la que vamos a adoptar y la que se usa es la estructura tradicional comercial. Estas otras dos son como unas variaciones de la primera, pero son variaciones que pueden generar cierta confusión y que no se utilizan normalmente en el sector que estamos desempeñándonos. Entonces, las mencionamos, las tres: estructura, vamos a revisar nuevamente la diapositiva, y estructura tradicional, que es la que vamos a usar en el curso y en la vida profesional, estructura según el origen,
y estructura combinada. Dentro del valor del lote tenemos dos conceptos, la valorización y el lucro cesante. Prácticamente las solas palabras lo dicen, pero vamos a definirlas. La valorización es eso, es el incremento patrimonial que tiene ese bien inmueble, de acuerdo a muchos factores, como pueden ser, como decíamos, la ubicación, el estrato, el uso del suelo, todo ese tipo de cosas van a valorizar o a desvalorizar incluso un lote, porque hay casos, normalmente se valorizan, pero hay casos en que de pronto, por decir algo, por una amenaza natural, el lote valía determinado costo y hubo un desbordamiento, una avenida torrencial en esa zona y ya nadie quiere comprar ahí porque se presentó el desencadenamiento de esa amenaza natural. Entonces ya ahí va a haber una desvalorización. O yo tenía un lote para construir una casa y en la vecindad me colocaron una funeraria con morgue. Pues yo creo que ya ese lote va a perder un poco su valor porque no será muy atractivo que la gente quiera vivir enseguida de una morgue. Para otros de pronto sí, pero usualmente se puede valorizar. Con eso lo que quiero decir es que el lote es sujeto de valorización o de desvalorización. Y lucro cesante es lo que hay en Colombia en muchos predios. Lotes, lo que coloquialmente llaman de engorde, que no tienen ningún objetivo productivo en el mediano ni largo plazo. Porque es que una cosa es tener un lote para yo construir una vivienda que la tengo pensado construir dentro de 5 años o dentro de 10, bueno. Pero otra cosa es adquirir solamente para engrosar el patrimonio una serie de terrenos baldíos que no tienen ningún proyecto a la vista. Eso va a generar, más que valorización, es un lucro cesante, es decir, yo tengo un dinero invertido ahí, improductivo. Hay gente en ese país que tiene tal solvencia económica y liquidez que se puede dar ese lujo, pero pues no es lo recomendable, pero existe ese fenómeno, sobre todo en predios rurales. Resumiendo, vamos a mirar las estructuras. La estructura tradicional pues, clasifica los costos como directos e indirectos y los que vamos a usar, según el origen en costos de obra y fuera de obra, y la combinada costos de construcción y costos indirectos del proyecto. En este momento vamos a continuar con el siguiente punto de la agenda del día. Después de esto, que son las actividades calificables de la semana, volveremos a dar paso a un espacio para preguntas e inquietudes que muy seguramente en este momento ya ustedes pueden tener. Entonces, revisemos las actividades calificables de esta semana. Cuando decimos calificables, son obligatorias. Obligatorias en el sentido de que si no se hacen, se pierde el curso. Así de sencillo. Son muy sencillas. Al igual que la semana pasada, vamos a tener 3 actividades calificables. Una segunda evaluación, cuyas preguntas están contenidas en el material de la unidad temática 2. Ustedes lo pueden tener abierto en el momento de contestarlo. Y aquí me surge una reflexión que algo es que yo no entiendo cómo de pronto alguna persona, porque ya pasó, afortunadamente no son más de una o 2 en los últimos meses, pero cómo una persona puede perder la evaluación 3 veces. Si es que en la primera evaluación sacó 0 en todas las preguntas, pero inmediatamente le arrojó cuáles eran las respuestas correctas, no es sino tomar nota de ellas, cambiarlas, así sea, copiarlas y cambiarlas, y ya la van a aprobar. Pero no, vuelven y la pierden. Pero lo inconcebible es que después de ese segundo intento, también lo pierdan, llegan a un tercer intento y vuelvan a perderlo. ¿Cómo pierde uno 3 veces una evaluación en la que le están dando las respuestas correctas e incorrectas y las puede anotar y simplemente cambiarlas? No entiendo, la verdad, es incomprensible para mí. Sin embargo, a quien le ha sucedido, como el objetivo de aquí no es que la gente pierda el curso, sino lo contrario, que se certifique, que logre su objetivo de aprendizaje, pero también la certificación, a esa persona que le pasa eso, se le da la oportunidad de volver a presentar la evaluación por una cuarta y quinta vez si es necesario. Pero pues sí es muy raro que suceda eso, la verdad. Tenemos también un foro temático 2, en el cual se hacen preguntas específicas sobre costo directo y sobre costo indirecto, y una tercera pregunta sobre la importancia de contar con una estructura de costos en un proyecto de edificación. Por favor, en el foro temático
ingresen desde el botón del menú del curso que se llama Foros de Discusión, ahí donde están las preguntas que les estoy citando. Si ustedes acceden al foro desde el enlace directo que hay en el botón de actividades, van a poder responderlo, pero no van a ver el instructivo. El instructivo está en el botón Foros de Discusión. Ahí están las 3 preguntas que les repito en este momento son: primera, ¿qué características tiene que tener un costo directo para considerarse así? Segunda, ¿qué características tiene un costo indirecto para ser considerado como indirecto? Y tercera, ¿cuál es la importancia de contar con una estructura de costos en un proyecto de edificación? Esas 3 preguntas están en el instructivo y son las que hay que responder. Hay personas que nos dejan opiniones muy importantes, documentos anexos, pero no responden las preguntas del foro y lo pierden. Así pasó con el foro 1 y ya ha pasado con el foro 2. No leen el instructivo, dejan opiniones muy importantes, pero que no es lo que se está solicitando en el foro. Y pues lo pierden y tienen que volver a presentarlo. Entonces, por favor, cuidado con ese aspecto. Y la tercera actividad calificada de la semana es el trabajo 2 del curso, que se llama Costos en la concepción del proyecto. Y hago énfasis en la palabra concepción. Esta actividad es muy sencilla. Consiste en producir una relación, un listado de los diferentes conceptos de costos y gastos que se producen o que se presentan en la etapa de concepción del proyecto. ¿Y cuál es la etapa de concepción del proyecto? Cuando se está concibiendo, como lo dice el verbo, cuando se está planificando, y no es cuando se está construyendo. Muchos incurren en ese error, colocan los costos de construcción, que mano de obra, que materiales, que alquiler de equipos. No, esos son costos del proceso constructivo. Aquí se está pidiendo los costos en la concepción, y precisamente se piden así para que haya una claridad de que son unos costos muy diferentes a los que se presentan durante la ejecución. Vamos a mirar, voy a compartir, ojalá no se me bloquee la pantalla, voy a compartir una diapositiva, un pantallazo de cuáles son esos costos. Vamos a compartirlo para que ustedes tengan un ejemplo. De cuáles podrían ser. Entonces, vamos a compartir esto, a compartir el escritorio. Listo. Entonces, tenemos en esto que los costos generados en la concepción de un proyecto de edificación, que son en su etapa inicial, cuando se están planificando, hay unos costos que son los de prefactibilidad, los estudios del lote, la topografía, asesorías, diseño, impuestos, diseños, también los estudios del entorno, los gastos administrativos de la gerencia, los gastos generales, los gastos comerciales, seguros, pólizas, garantías, lo que hablaba de las matrículas de instalación de servicios públicos, todos los honorarios de diseños, bien sea ante proyectos o proyectos definitivos arquitectónicos, estructural, instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, especiales, de red contra incendio, de red de gas. El presupuesto, la elaboración del presupuesto ahora también es un costo de consultoría que es indirecto y es un costo en la etapa de concepción, porque tengo que tener el presupuesto antes de ejecutar el proyecto. Hay una serie de costos administrativos que también que son permisos, licencias, de logística, que es visitas técnicas previas al proyecto, gastos por celebración de reuniones, por fotocopias de planos, por ploteo de planos, también por obtención de información, puede ser notarial, empresarial, de cámaras de comercio, de las alcaldías. Cualquier información que tenga un costo pues va a ser parte de esa etapa de concepción. El levantamiento topográfico, como les decía, la consultoría técnica, el planteamiento de las alternativas, y cuando digo de materiales aquí, o de acabados, no es comprarlos, porque comprarlos es parte de la ejecución.
es de pronto cuantificarlos, mirar cuál es la alternativa y dentro del presupuesto definir cuáles van a ser mis acabados, cuáles van a ser mi tipo de estructura, ¿sí? Y tener una previsión presupuestal, escrita de eso. Esa consultoría de quien elabora esa previsión es un costo en la etapa de concepción. Ya la compra del material, ¿sí? Sí sería parte de la ejecución, con excepción de contados casos. Yo voy a dar el ejemplo específico. Hay momentos en que se está concibiendo el proyecto, ya se tiene el presupuesto y por experiencia sé que estamos de pronto en noviembre y que el acero incrementa sustancialmente cada mes, pero especialmente de cambio de año, de diciembre a enero. Entonces, como el acero es un producto no perecedero, a diferencia del cemento, que no me puede durar más de 2 meses, ahora y eso que es mucho, yo tengo el dinero ya presupuestado y lo tengo previsto y compro el acero del proyecto. Compro desde meses antes el acero del proyecto o los acabados, los enchapes porque son importados o porque van a subir. Entonces, en ese momento, ese gasto específico, ese costo sí sería de la etapa de concepción, porque yo cuando estaba concibiendo mi proyecto tuve esa previsión de comprar ese tipo de acabados, pero no me pueden generalizar que es que todos los materiales, porque eso sería un costo de la ejecución. Hago esa claridad porque en esos casos contados puede suceder, pero si la persona me lo especifica así, me dice es que yo coloqué el acero de refuerzo porque lo voy a comprar antes de la ejecución, es válido como un costo de la concepción. De resto, todos los materiales y todo lo referente al proceso constructivo es un costo de esa etapa, de la etapa constructiva y no de la concepción. Bueno, creo que se me borró la diapositiva. Ustedes quiero que me confirmen si alcanzaron a ver la diapositiva porque parece que se había bloqueado. Es que eso tiene un inconveniente el sistema con esas compartidas de pantallazos. ¿Alcanzaron a verlo? Por favor me confirman con el checklist. Me están confirmando la mayoría que sí. Bueno, listo. Entonces en este momento, una vez ya vimos en detalle las actividades académicas de la semana, calificables, este trabajo lo hacen, puede ser en Word, en Excel, en PowerPoint, lo que quieran. Es un listado de los costos. No hay que presupuestarlo, no hay que ponerle precio. En este curso no hay que ponerle precio a nada. No hay que decir de cuánto es. No, solamente nombrarlo, nombrar el costo. Nada hay que colocarle precios unitarios a nada. En este curso no se va a hacer precios unitarios de nada. En ningún momento hay que colocar valores a nada en ningún trabajo. Son conceptos, lo que estamos viendo, generalidades. Bueno, a partir de este instante, damos paso a la sesión de preguntas final antes de concluir y despedir la sesión. Entonces, quedo atento, pueden retirar el checklist para que quede habilitado para una próxima pregunta y les agradezco que formulen sus inquietudes si tienen alguna de acuerdo a lo que se ha hablado hasta el momento en esta sesión. Les recuerdo que lo pueden hacer tanto por el micrófono como por el chat escrito en la barra inferior. Parece que Lina María nos está escribiendo alguna pregunta. A quienes lo hagan por el chat escrito, les agradezco que lo hagan de la manera más rápida posible, como les decía previamente, para que no se generen pausas excesivas en esta sesión y se vuelva tediosa la reproducción de la grabación posteriormente. Dice Lina María, por favor, ¿me puede indicar nuevamente la explicación del terreno? Claro que sí, con mucho gusto, Lina María. El terreno o lote es un valor que bajo las tres estructuras más conocidas de costos, que son la estructura tradicional, la estructura según el origen y la estructura combinada, se maneja de forma independiente, ligada a los costos directos e indirectos del lote, obviamente, pero con un manejo, tratamiento diferente e independiente.
Y ya explicamos que ese valor del lote se maneja así porque no reúne las características para hacer un costo directo ni indirecto. No es directo porque no tiene mano de obra, equipos ni herramientas. Entonces no puede ser directo. ¿Mm? Tampoco es indirecto porque no es un gasto general ni administrativo, ni corresponde a ningunos honorarios, ni a ningún salario. Entonces, ni a ningún impuesto. Nada. Entonces, es una inversión específica, adicional, que va a determinar en gran parte el valor del proyecto, claro, pero que no es caracterizado ni como costo directo ni como costo indirecto. Y tiene dos conceptos. El concepto de valorización, que puede ser desvalorización, dependiendo de las condiciones que citábamos, del entorno, del estrato, de la ubicación, de las posibles amenazas naturales o antrópicas que haya alrededor de ese lote o terreno, de otros proyectos que estén en la zona que puedan estar valorizando o desvalorizando ese lote. Y el otro concepto que se maneja del lote es el lucro cesante, que es cuando se tiene simplemente ahí, invertido un dinero y que en el corto, mediano y largo plazo no se vislumbra ningún proyecto para desarrollar en ese lote de terreno, entonces generaría un lucro cesante, o sea, una inversión improductiva. Profe, Sí, Ricardo, cuéntame. Ah, no, Ricardo no, está, pero es que tengo dos preguntas simultáneas. Cuando la persona vaya a utilizar el micrófono, por favor, levanta la mano. Levanta la mano para saber de quién se trata y esperemos el turno un momentico, ya te doy la palabra. Voy a leer primero una pregunta que estaba acá previamente, que es de Ricardo Adolfo. Dice, ¿un costo indirecto podría ser el costo de puntillas y el de alambre para el amarre de acero? No, señor. Eso es netamente un costo directo, porque es un insumo derivado de una actividad específica constructiva, como es el suministro, figuración, corte y amarre de acero de refuerzo. Entonces, la puntilla para la formaleta, el alambre negro número 18 para el acero, todo eso son insumos de actividades específicas de obra, luego son costos directos. Ahora, si yo compro una caja de puntillas para pegar el cuadro del santo que tengo yo en el campamento, pues esas puntillas iban a ser un costo indirecto, pero si son para una actividad de obra específica, son y siempre serán costos directos. ¿Queda correcta entendida la respuesta, Ricardo Adolfo? ¿Me confirmas? No, es que la puntilla no es una actividad tediosa de contar, porque es que yo no voy a contar el número de puntillas, ¿ya? Es como la pintura, yo no cuento las gotas de pintura, pero si hay unas tablas de rendimientos y yo sé que las puntillas la venden no por unidades sino por libras, entonces yo sé que se van 2 libras por tantos metros cuadrados de formaleta, o 1 libra o media libra, entonces no es tediosa de contar, porque pues otra cosa es que la persona se pueda contar puntilla por puntilla, pero para eso hay unas tablas de rendimiento que me determinan esas cantidades de insumos para cada ítem, ¿ya? Mientras que no hay tablas de rendimiento para el papel higiénico, que consumen los pañetadores o los pintores o los ornamentadores. Bueno, alguien está, Daniel Felipe, ahora sí te doy la palabra por el micrófono, puedes hacer tu pregunta. gracias, profe. Buenos días para todos. Pues ahí mirando la aclaración que hacía el profesor de lo de la parte del lote, lo que yo entiendo, o no sé si es válido, me apunten al decir que el lote en el momento de su compra entraría a ser parte del activo fijo de la empresa mientras la etapa de construcción, y ya al final, a la hora de las ventas, entraría ya a la parte del proyecto, profe. Bueno, estás ya incursionando en otro tema que es diferente. Tú estás hablando ya en la parte contable de la empresa. Obviamente, todo, no solo el lote, todos los activos, la obra, el lote, las herramientas, el equipo, la mezcladora, la volqueta, todo lo que sea de la empresa es parte de sus activos fijos, ¿sí? Bien sean muebles o inmuebles, es parte de esos activos contables de la empresa. En el momento que la empresa los venda como parte del proyecto de apartamentos o de consultorios o de oficinas, pues ya dejará de ser parte del activo fijo porque ya va a ser parte de su estado de pérdida de ganancias y parte de su estado de ventas, de su ejercicio contable. Pero en el momento que lo adquiere, es un activo fijo. Esos son términos diferentes de lo que estamos hablando. Una cosa es un costo directo e indirecto y otra cosa es un activo fijo, ¿sí? Que eso ya sería
el término contable para referirse a la adquisición de ese predio, de ese bien inmueble en este caso. Entonces sí, claro que sí, esa adquisición, lo mismo la mezcladora, también va a ser un activo de la empresa. Pero, el insumo mezcladora por metro cúbico de concreto es un costo directo. El insumo que se consume es ese activo fijo, o ese activo en ese caso sería un activo, sería un bien mueble como una mezcladora, ya equivalente como un vehículo, y la porción que se consume o equivalente que se incurre para hacer esa actividad es un costo directo. Pero la compra es un activo. ¿Queda resuelta tu pregunta o tienes alguna inquietud adicional, Rodrigo? Dice Rodrigo también. Ah, no, es que era Daniel Felipe. Daniel Felipe, por favor me confirma si quedó, era Daniel Felipe el que estaba primero, si quedó resuelta tu inquietud. Mientras tanto vamos a ir leyendo la de Rodrigo Jesús. Dice, tengo una inquietud con el reglamento de propiedad horizontal del lote. Entra en el presupuesto. El reglamento de propiedad horizontal del lote es parte de los estudios complementarios. O sea, digámoslo que no es parte de la consultoría técnica, pero sí es de los estudios complementarios. Y se hace normalmente y casi siempre, y se tiene que hacer antes de, porque yo tengo que saber qué le voy a vender en la sala de ventas a los posibles clientes con un reglamento de propiedad horizontal ya definido. Entonces, ese estudio, además de que es un costo indirecto, ¿sí? Indirecto, es parte de los costos de la etapa de concepción del proyecto. Pero no, ojo con esto, no es parte del presupuesto de obra. No lo puede ser porque el presupuesto de obra solamente son los costos directos. O sea, los que tienen materiales, equipos y herramientas, actividades constructivas o de obra específicas. Al final a ese costo directo se le aplica un porcentaje que se analiza, que es el AIU, Administración, Imprevistos y Utilidad. Dentro de todo eso puede estar inmerso ya todos esos costos de los estudios que hubo, pero normalmente no es parte del presupuesto ahora el reglamento de propiedad horizontal, es parte del presupuesto del proyecto total, del proyecto macro, pero no del presupuesto de obra. ¿Ya? Y es un costo indirecto y es un costo de la etapa de concepción. Puedes ya, si quieres, Rodrigo, primero que todo, confirmarme si quedó claro y retirar la mano de ahí para que otro compañero pueda de pronto intervenir. Daniel Felipe, ¿me confirmas por favor si tu inquietud quedó resuelta? Bueno. Sí, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Listo, Daniel Felipe. Puedes apagar el micrófono, cerrar el micrófono. Profe, tengo otra pregunta, si me puede dar el espacio. Claro que sí, con mucho gusto. Dime. Profe, en la parte, en la segunda, en una de las imágenes de las ayudas, donde dice costo del proyecto de edificación, en la parte donde dice costos indirectos, al final dice que es inversamente proporcional al tamaño del proyecto. Sí. ¿Me puedes explicar esa parte? Porque a mí me parece que es directamente es proporcional. Error. Hablo de que entre más grande, más... Sí, es un error. Es un error y realmente va a tocar que... Esta es una cartilla que tiene hace años el SENA Regional Antioquia, que es muy bueno conceptualmente y tiene esa inconsistencia. Y realmente a nosotros nos llega el material y no tenemos la potestad de cambiarlo, pero sí va a tocar hacer la salvedad, porque conceptualmente, en mi opinión, es un error. Los costos indirectos también en su mayoría son directamente proporcionales al tamaño de la obra. Sí, también, claro, porque claro. Yo, por ejemplo, si voy a construir una casa de un piso, la matrícula de servicios públicos no puede valer lo mismo que para el edificio que hablaba de 30 pisos. La matrícula va a valer muchísimo más dinero para el ni el seguro tampoco. Ni los seguros, ni el salario del personal, porque para lo otro va a tener yo, como dicen, 10 personas y para otro va a tener 200 de pronto trabajando. Y son costos indirectos que van a crecer con el tamaño de la obra. Tienes razón y es muy oportuna tu observación y yo ya lo he venido retroalimentando porque hay personas que en el foro han opinado eso porque han leído el material y no tienen la culpa y lo han colocado, porque el material lo dice así y es un error. Tienes toda la razón y es un error
para mí. Pueda que el que lo haya hecho en esa época lo haya hecho conscientemente y considere que es así. Pero la verdad, yo considero, y por las mismas razones que tú estás exponiendo, que los costos indirectos también son en su mayoría, no todos, pero sí en su mayoría, ¿sí? Directamente proporcionales a la magnitud o tamaño del proyecto. Lo que pasa es que ahí la diferencia ahí sería que los costos indirectos, no todos son directamente proporcionales, ¿no? La mayoría. En cambio, los directos sí, todos, absolutamente todos, crecen con el tamaño de la obra. Son directamente porque hay algunos indirectos que no. Por decir algo, el permiso para hacer determinada, por decir algo, para colocar un aviso en la obra, para colocar un aviso publicitario. Este permiso muy seguramente pueda que valga lo mismo para la obra de 10 pisos que para la de un piso. Entonces, no todos, ¿no? No todos pero sí la mayoría son directamente proporcionales. Por eso es mejor definirlos en relación al tiempo. Es mejor decir, no tocar tanto ese tema de la proporcionalidad del tamaño para los costos indirectos, sino decir más bien que son directamente proporcionales al tiempo de ejecución. Y ahí sí se cumple en la totalidad de casos. ¿Correcto? Listo, profe, sí, muchas gracias. Esa era la duda respecto a las ayudas. Muchas gracias. Sí, vale la pena mucho que lo hayas hecho para que las personas que escuchen esta grabación tengan en cuenta eso y no vayan a cometer el error de clasificar, de decir que un costo indirecto es inversamente proporcional al tamaño, porque no lo es. ¿Correcto? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no hay otra pregunta, voy a proceder entonces a hacer unas pequeñas y pocas conclusiones de esta sesión. La primera sería, como podemos ver, que si no tenemos una estructura de costos para un proyecto de edificación, el proyecto está a la deriva y está condenado muy seguramente, si no al fracaso total, por lo menos a poner en riesgo los resultados financieros esperados para tal proyecto. Entonces es importante contar con una estructura de costos. ¿Cuál? Pues les sugiero la tradicional o comercial, que es la que todo el mundo realmente utiliza, esa estructura. Pero más que usarla, es con idoneidad, con responsabilidad, hacer una identificación de esos costos, una clasificación seria, ¿sí? Y obviamente, posteriormente, que no es objeto de este curso, hacer una ponderación y una precisión, digamos, valorativa ya, cuantitativa en precio de esos costos, que es lo que me va a determinar pues, el flujo de caja del proyecto y el costo total del proyecto. Entonces, importante contar con una estructura de costos, no se puede hacer cosas improvisadas, y lo vemos mucho en pequeñas obras, cuando, sobre todo, digamos, aquí en este curso hay también, así como hay profesionales, especialistas, también hay técnicos, constructores, maestros, oficiales, a ese nivel de pronto de pequeños proyectos que hacen maestros o técnicos constructores o oficiales, hay mucha improvisación por desconocimiento, y no hay ninguna estructura de costos, ni siquiera incipiente. Sobre el camino se va mirando qué surge, y pues ahí vienen los inconvenientes tanto para el proyecto, por pequeño que sea, como para la relación que hay entre el contratante y el contratista, porque va a haber muchos vacíos y muchos malentendidos. Entonces es bueno tener esa estructura bien precisa, por pequeño que sea el proyecto. Así sea para ir a remodelar el baño de la casa o la cocina, pues organizar esa estructura de costos, tener bien presentados su información, bien detallada, de manera que haya una claridad y un entendimiento en todos los aspectos técnicos y financieros. Entonces, esa sería como la principal conclusión del tema de costos en edificaciones. Que los costos son una serie de factores, claro, directos y técnicos, exógenos y externos. Toda esa suma de factores hay que tenerla en cuenta porque si bien los más determinantes son los directos y técnicos, los aspectos de consultoría, de ejecución del proyecto, pues muchos aspectos externos pueden ser tan significativos y causar tal afectación que también pongan en riesgo los resultados del proyecto. Entonces, no hay que subestimar los factores externos por el hecho de que no sean intrínsecos al proyecto. A veces una amenaza natural puede llevar al fracaso del proyecto, al colapso. Construimos sin tomar las medidas de prevención adecuadas, sin hacer las obras de protección, y hay una amenaza natural, en la que hablábamos, por ejemplo, de la posible avenida torrencial de un afluente, ¿sí? Y resulta que en Colombia hay una cosa que se llama ronda de río y no se permite construir sino 30 metros a la redonda mínimo
de la cota máxima de inundación histórica que ha tenido esa zona. Entonces, por decir algo, compré un lote y voy a construir, y hay un río cerca. Históricamente ese río ha subido hasta determinado nivel, se tienen registros históricos, y yo construyo de esa última cota de inundación, la máxima que se conoce en historia, de ahí para allá mido 30 metros a la redonda y desde ahí puedo construir mi lote. Pero resulta que a pesar de eso hay una posibilidad de riesgo porque se ha incrementado el régimen de lluvias y yo no tomé las medidas preventivas y escasamente construí al metro 31 centímetros, ¿sí? Y no hice unas obras de protección o de disipación o de contención y mi proyecto colapsó. Entonces, a veces factores exógenos o a veces compro un lote y no me averigüé bien los usos del suelo. Yo quería hacer un proyecto del que hablaba de la funeraria, ¿sí? Y resulta que en eso el POT no permite hacer eso porque requiere unas condiciones especiales de higiene y de manipulación de material orgánico y no permite eso y yo invertí en un lote y no pude construirlo. Entonces, o tengo que hacer determinadas obras adicionales que para poder que me autoricen van a incrementar significativamente el valor del proyecto. Entonces, hay muchos factores exógenos que pueden alterar, pero de verdad, con propiedad y con gran significancia, el valor de un proyecto. Entonces, esa sería la segunda conclusión, que no desestimemos los factores exógenos, hay que estudiarlos tan igual y hasta más a veces que los mismos factores técnicos. Yo pienso que esas serían como las conclusiones, ¿no? Ya hablar más sobre lo que es costo directo e indirecto creo que quedó muy ilustrado y pienso que ya está de parte de ustedes el profundizar más sobre el tema, si lo consideran, si tienen alguna inquietud adicional, bien sea ahora o posterior a la sesión, ya saben que cuentan conmigo incondicionalmente para la resolución de esas inquietudes por los diferentes medios que están disponibles, incluyendo el WhatsApp y celular. Entonces, ustedes ya creo que lo han comprobado algunos o muchos, que eso no es solamente un ofrecimiento de cortesía, sino que en la práctica lo cumplo. Incluso contesto a horas y días. Tengo un caso de un aprendiz de estos cursos que me hizo como 20 preguntas en el pasado puente festivo, y sin embargo, pues yo se las contesté con toda la voluntad del mundo y con toda la paciencia. Estaba yo disponible en ese momento, porque a veces está uno en otras actividades familiares, extracurriculares, deportivas, y cuando vea el mensaje, pues yo lo contesto. Pero con eso lo que quiero decir es que para eso estoy yo, para servirles y para orientarlos mientras dure este proceso. Entonces, eso sí les pido que las preguntas sean puntuales del curso, no de pronto de otras temáticas que se convierten ya en una asesoría que ya no viene al tema, y especialmente que sean preguntas que surjan después de que ustedes se hayan interesado por la temática del curso, hayan mirado el menú, hayan mirado el material del curso, hayan reproducido estas grabaciones, pero no esas preguntas de tipo general que no, profe, es que no tengo ni idea qué hay que hacer, no sé nada, no sé ni dónde está el curso. Entonces, ese tipo de preguntas sí que le responde una persona ahí, ingresa a la plataforma, revise todo y después me hace las preguntas puntuales, ¿no? Pero ese tipo de preguntas de que no sé nada, no sé qué hay que hacer, pues no es las que realmente se deben resolver en los diferentes medios, sino preguntas puntuales, específicas, que me demuestren que ustedes ya han leído el material del curso y por eso les surgieron las preguntas o las actividades. Por ahora no sería nada más. Agradecerles inmensamente la participación el día de hoy. Recomendarles finalmente que sigan con igual o más entusiasmo del que han tenido, sobre todo los que no asisten a estas sesiones o los que no, especialmente los que no han cumplido todavía con las actividades académicas, aún están a tiempo, son muy sencillas y todavía quedan 17 días de curso para hacer 9 sencillas actividades académicas. Son muy poquitas, pero no esperen hasta el final. Al final sí no se podrán conceder plazos adicionales. Entonces, pues no siendo más, reiterándoles mi agradecimiento, les invito a la próxima sesión, que Dios mediante será el próximo viernes 16 de noviembre a las 10 de la mañana. Por favor, le dan archivo salir para que se puedan generar los protocolos y procedimientos de grabación de esta sesión. Y les deseo un muy feliz y bendecido puente festivo para ustedes y sus seres queridos. Que tengan un resto de día también muy exitoso en todos los aspectos.